Hola, ¿cómo están? Somos Pasión Popular, hoy hablamos de Universitario de Deportes, una pasión que nos envuelve a todos y obviamente con un invitado especial. Estamos con José, como siempre. José, ¿cómo estás? Hola Fernando, ¿qué tal? ¿Cómo lo presentamos al invitado de hoy que hemos invadido tu universidad? Justo conversaba con un amigo, perdón, antes de presentarte, decía, los hinchas universitarios de deportes tenemos muchas frases importantes. Hay desde el principio, de nuestro primer ídolo y principal ídolo, Lolo Fernández, esto de 251 feliz, hay la del Puma, la U es la U, hay la de Chamuco, ¿no? Cuando lo gana el domingo, el lunes se come el pan más rico. Y hay una frase que lo voy a presentar, primero te voy a dar la bienvenida y te voy a preguntar, ¿por qué le ganaba a la U siempre en la final de esta alianza? ¿Qué tal? ¿Cómo están? Contento de estar acá en mi casa. Sí, sí. Con ustedes. Sí. Gracias, Jan, por recibirnos. Estábamos haciendo todo un recordario de tu historia en la U. Famosa frase, ¿no? Que te salió del corazón. Me salió del corazón, la verdad, en un año que la verdad que no podíamos ganarle al clásico rival en todo el año. Y en el partido más importante del año, el partido definitorio para una clasificación, que en ese entonces solamente 2 equipos iban a Copa Libertadores, y bueno, y todo lo que traía el clasificar a Copa Libertadores, pues se imaginarán, ¿no? Entonces era pues un partido donde nos jugábamos más que una clasificación, era un tema de orgullo, un tema de definir una situación con el clásico rival, ¿no? Y donde las estadísticas no acompañaban ese año al equipo. Entonces nos jugamos todo, y cuando termina el partido y termina como terminó, con la victoria nuestra y con un estadio reventando, no entraba un alfiler al estadio, el disfrutarlo con la gente para mí fue lo más emocionante que hasta ese momento pues yo había experimentado, ¿no? Entonces me sale el corazón porque además yo, habiendo sido formado en la U, sabiendo que teníamos al enemigo al frente, o sea, no encontré mayor dedicatoria, digamos, para ellos, ¿no? Que una frase con la que siempre nosotros nos formaron, ¿no? Porque siempre nos decían, ellos son así, Claro. ellos son así, y ustedes los tienen así. Entonces no pueden que ellos, siendo así, a ustedes que las tienen así, no nos pueden ganar. Entonces cuando le ganamos simplemente demostramos eso que nos habían enseñado a nosotros, ¿no? ¿Y te ves en el YouTube? Porque en YouTube hay Jan Ferrari llamando los cagones. ¿No? ¿Sabes qué han editado eso? Sí, o sea, lo tomo a veces con gracia. Mucha gente que es crema de toda la vida, ¿no? Y que son más o menos contemporáneos, cada vez que me ven me repiten la frase, ¿no? Claro, uno que otro que me dice palomía, ¿no? Pero la mayoría sí me mencionan mucho y me agradecen mucho por esa época gloriosa de la U en los años 90, ¿no? Jan, ese es el gran tema, ¿no? O sea, la formación, ¿no? Tú has pasado por Cholo Valderrama, que fue arquero de la U y técnico, sí. No tuviste al Gato Cuellar, nos contabas hace poco y que la gente lo sepa, esas anécdotas, cómo el Gato te corregía, ¿no? Cómo el Gato era de corregir. Sí, el Gato, o sea, el Gato, que en paz descanse, que fue nuestro primer gran maestro de iniciación, digamos, ¿no? En la carrera como futbolista profesional en la U, era pues temperamental y era motivador al 100%, ¿no? Entonces las indicaciones, hoy vemos indicaciones de Pep Guardiola, de Mourinho, con tablas, con proyecciones, ¿no? En 3D, ¿no? Pero no, el Gato, entrabas a camerín y te enseñaba lo que había que hacer de manera muy directa y muy frontal, ¿no? Entonces, venían con ciertas amenazas donde había que tratar de interpretar las amenazas y saber de que si salías de la cancha no sudado o limpio, no habías hecho tu trabajo. Ah, mira. Entonces había que tirarse, había que... ¿Y eso lo hacía desde a los menores? Desde chico, sí, previo filtro del Cholo Valderrama, ¿no? Que como se los había comentado, el Cholo Valderrama había sido un arquero muy conocido en la U y tenía los dedos de este grosor. Entonces
cuando tú no cumplías con ciertas indicaciones, él venía y con el dedo te metía un cocacho, ¿no? En la cabeza te hacía ¡tac! Entonces tú ya sabías que un dedazo del cholo era... O sea, había que correr, había que meter, porque si no te caía tu cocacho, pues, ¿no? Claro, y te fueron formando así. Y así es como te iban formando, ¿no? Como yo te decía, a veces son cosas anecdóticas de subirse al tradicional bus manejado por Chávarri, que era pues el chofer tradicional de las divisiones menores, y nos llevaban hasta Fertiza a entrenar. Salíamos desde Lolo, de Lolo nos íbamos, esto quedaba por Gambetta. Claro, más allá del aeropuerto, más allá. Más allá del aeropuerto, ¿no? Y no había las facilidades que hay ahora. Tenían chacra. Tenía que llegar, además, rezando que no se malogre el bus, porque si el bus se malograba, teníamos que bajarnos todos a empujar el bus. No había celular, o sea, no había celular, si te quedabas botado, había que tratar de empujar el bus hasta un grifo para que ahí el mismo Chávarri, que también era mecánico, trataba de arreglar, entonces había que soplarse. Esas épocas. Claro, y así aprendían. Entonces tú salías salías de Lolo más o menos a las 3 y algo, para llegar a Fertiza tipo 4 y media, y no tenías hora de regreso, porque tú más o menos calculabas, ya terminamos más o menos cerca de las 6, pero a tu casa llegas pues a las 8, 9 de la noche, ¿no? Si es que no se valora el bus. Entonces, dice que Chávarri salía puntual. Te ponía a conversar. Era un tremendo personaje, que eran pues personas emblemas del club, ¿no? Como lo ha sido Ranía, como lo ha sido Pura Vida, como lo ha sido el viejo Flores, el portero. Claro. O sea, personas que han sido emblemas de la institución. Hoy se ha perdido mucho de eso, ¿no? Porque hoy no El bonito Solés. no, bueno, el bonito, Cigarrito, o sea, tantos personajes que eran, bueno, Pajita todavía se mantiene, porque Pajita sigue siendo el utilero de... Que también lo están molestando, que lo quieren sacar, me han dicho. ¿Sí? Sí, lo están molestando. Bueno, son personas que no son de la institución, son personas, estas administradoras temporales, son personas que están de paso, ¿no? Son personas que ¿Qué hoy sabrá están, quién es Pajita? mañana... Ellos no tienen ni idea de quién es Pajita. Ya. Wilfredo Cosco, no tienen la menor idea de quién es. Entonces, o sea, ahí es donde uno comienza a analizar acerca de las cosas que están pasando en el club, y dices, o sea, ¿cómo hemos podido haber llegado a esta situación? ¿No? ¿Cómo hemos podido haber aterrizado en manos de personas que por ahí pueden decir que son hinchas, por ahí pueden decir, sí, soy, no sé, pues no, He ido a Norte. No creo que, no, Sí, eso yo no creo, Y de sí, repente sí. hasta Oriente habrán llegado. No, alguna de ellos se ha Ahí va un saludo a la gente de Oriente, Sí, mañana está sí, de aniversario, vamos a Pero igual saludar. eso ya... A mí con la lo que he verdad, hecho ya- yo tengo mis dudas, pero bueno, digamos, Ahora soy es una simpatizante. ahora es una vergüenza ¿no? que llegue a Norte para nosotros, antiguos Norte. Pero bueno, ni modo, de verdad. Pero, o sea, yo lo que voy es que hemos llegado a esta situación donde estas personas que no son dirigentes, que son personas que son de empresa y bueno, y sabe Dios pues qué clase de empresas, ¿no? Yo la verdad no los tengo escaneados, no sé. Que entren a un rubro como el fútbol y a manejar a la institución más grande del país, esa es una irresponsabilidad, ¿no? O sea, eso es de manera folclórica se ha generado esto cuando supuestamente esta forma de darle por medio de SUNAT, ¿no? A los clubes, lo que se trató de hacer con estas administradoras temporales era formalizar, organizar, ¿no? Por medio de planificación, con gente... Buscaban solucionar, pero al final ha sido al revés. Entonces al final fue un boomerang, ¿no? Sí, pues ha sido al revés. Y donde hoy se han encontrado con un incremento de deuda insostenible, y donde hoy se están viendo los mecanismos para poder acortar una deuda que hoy está completamente desbordada, Impagable. ¿no? Y donde se han dado cuenta de que las personas no son las idóneas, las correctas, y entonces hoy ya todo se ha desbordado, se ha desequilibrado, y claro, al final, ¿quién es el perjudicado? Una institución que simplemente ha sido secuestrada por la cantidad de malos manejos que han habido, Tal cual. ¿no? Entonces,
los hinchas que estamos hoy, yo digo hincha porque yo estoy ya de este lado, ¿no? Claro. Vemos cómo se sigue destruyendo la institución más grande del país, la institución de fútbol más grande del país, ¿no? Hay una posición tuya, yo la sé, vamos a hablar ahora de la administración, vamos a recordar un poquito lo que es tu paso por la UI, pero no vamos a perder de vista este tema de la administración, que sabes mucho tú, estás gerenciando en la institución más importante deportiva a nivel de la organización deportiva del país. Pero quisiera quedarme un ratito en ese pedazo tuyo que nos regalaste a nosotros los hinchas, de estas anécdotas, de esta formación que también tienen que ver con el hoy, de esto de llegar a la U y que te den la oportunidad de jugar, y a veces yo me preocupo porque los chicos de hoy, tanto del primer equipo, he visto muchachos que entran y no entran con ese hambre que debería entrar alguien que esté buscando un espacio. Es que yo justo eso se lo comentaba hace poco al Puma, ¿no? O sea, a mí me causa extrañeza, aunque ya extrañeza ya no te causa a raíz de las personas que hoy manejan la institución, pero me causa sorpresa, ¿no? Que habiendo ídolos, independientemente de las características de juego, claro, ¿cierto? Independientemente de eso, hay ídolos de la U vigentes, vivos, con fuerza, con cierta preparación, ¿no? Que podrían estar tranquilamente hoy en funciones específicas, en etapas de iniciación deportiva de los futuros futbolistas del club. Y eso se lo comentaba el Puma, ¿no? Se lo comentaba yo. A mí me sorprende que una persona como el Puma, una persona como el viejo Núñez, no sean parte de la formación de los chicos en la U, por ejemplo, ¿no? Claro. O sea, a mí hoy veo a los chicos que llegan al primer equipo y se llega con una facilidad. O sea, y esto creo que todos coincidimos, porque hablando con León Rodríguez, hablando con Balán, hablando con Basalar, hablando con tantos que han sido figuras, cracks dentro de la U, coincidimos, ¿no? Y eso pasa puntualmente por un tema de identidad en la formación. Entonces, si yo hoy reviso quiénes son los que están formando desde pequeños, desde chicos, a las divisiones menores de la U, dígame alguno, porque yo la verdad no conozco a ninguno. O sea, no tengo referenciado. Lo que teníamos y ninguno. fuerte referencia era Samuel, ¿no? Y se nos fue. El último, y que ya lo habían despedido también. El último había sido Chamuco, el último. Que él sí ha estado dentro del tema formativo de los menores, como lo estuvo el Cholo Valderrama, como estuvo Pichicho Benavides, como ha estado el Gato Cuellar. O sea, como han estado el Cholo Orellana, como ha estado Cuéntame esas anécdotas de juveniles de la U, por ejemplo. Orellana lo estaba contando. Orellana, o sea, hacían preparación física y él, siendo el preparador físico, él ha sido fondista, ¿no? Entonces, él se metía a correr con nosotros. Obviamente nos sacaba pues 3-4 kilómetros y no había forma de alcanzarlo. Y claro, él llegaba y tú llegabas mucho después, ya te imaginas los castigos que venían, ¿no? Porque como tu entrenador corría más que tú, ¿no? Entonces, y eso no lo entendíamos. Entonces, había pues ciertos castigos, había ciertas formas que te hacían tener que sacar más fuerza para poder revertir esa situación y llegar a un momento donde ya, ok, sabes que te va a ganar, pero que te saque pues metros, ¿no? Que te saque kilómetros, ¿no? Y eso nos pasaba a todos los que estábamos, ¿no? Entrenando con el Cholo Orellana, ¿no? Y un vestuario luego como es. Llegar, te fuiste a San Agustín. Claro, yo tuve, o sea, para poder llegar al primer equipo yo tuve que irme. Claro. No había forma de jugar al primer equipo. Claro. A pesar de que éramos una reserva que le ganamos, normalmente le ganamos al primer equipo. ¿Quién está en el equipo de reserva? Más o El menos. equipo de reserva estaba Paolo Maldonado, estaba Germán Muñoz, Coco Meneses, el Chino Pereda, Paul Comíges, Fernando Blitas, Yair Vázquez, Tino Pereda, Constantino Tino Pérez. Entonces, éramos un equipo Claro. que había que Los Muñoz, ¿no? Porque estaba Lalo también. Lalo era marcador, Claro. Germán era ya back central, yo jugaba de contención con el Chino Pereda, Fernando Blitas por derecha, que era el hijo Juan Carlos, Claro, el hijo. extraordinario.
Tino de punta con Paul Comíquez, Jair Jerico, Vázquez, Paul Comíquez. Jerico al arco. Jerico, así. Olvídate, entonces jugábamos contra el primer equipo, el primer equipo año 92, el equipo campeón. Claro. Te dieron, Y, ¿no? ya. Esa gente. Y después el equipo bicampeón, Claro. con Reynoso, Tejiano, Claro. Barón, Claro. anda por medios, y le ganábamos. Empatábamos. Por supuesto que eran batallas campales, porque el Puma y León, Roberto y el Viejo. Y nosotros, Perea yo, Sí. Paolo, Sí. Fernando o Paolo Yair. Ya. y, Eran, y el Puma, claro, pero el Puma también- les advertía lo que iba a pasar en primero. ¿no? Claro, pero o sea, teníamos choques donde también nosotros éramos grandotes. Claro. Entonces ya ellos se encontraban con una pared como la nuestra y ya era difícil Claro. entrar a chocar con nosotros porque éramos también, o sea, ya jugadores preparados para pelearles el puesto a ellos. Claro. Pero claro, para poder llegar, Difícil. yo de contención, para poder llegar a ese primer equipo tenía que esperar que el Puma y el León Sí, se enfermen, Basalar. ¿no? Basalar se vaya de viaje y no regrese en 5 meses. Roger Serrano Claro, Roger, eso te iba a decir, claro. y Paluco Palomino, que había llegado recién, que no tenía opción de jugar ahí y llegaba a ser la figura en Cienciano, Claro. ¿no? Entonces, ¿a dónde iba a entrar? O al menos Y además dentro de mi equipo, a Germán Muñoz lo habían subido Sí. y tenía posibilidad de jugar ese puesto. No había forma de jugar. Y yo estaba en el mismo puesto con Chino Perea. Y te Entonces, fuiste a San Agustín. ¿Cómo llegabas? Entonces yo dije, bueno, no hay opción, me voy a otro club y ahí muestro lo que me han enseñado. Y bueno, y si funciona, funciona, y si no funciona, me dedico a mis estudios porque yo acababa de empezar a... Un año nomás te fuiste, ¿no? ¿Sí? ¿Tú Me cuándo- fui 2 años, me fui Un año año, 93, hice la pretemporada con la U, con la reserva, tentando la posibilidad que te suban al primer equipo, no subieron y nos llevaron ahí a varios jugadores a San Agustín. Ahí andamos con Germán Muñoz, con Chino Perea y con Coco Meneses, los 4 nos vamos a San Agustín. Digamos que era de Roberto y Chemo en los 80, Claro. que también se fueron a San Agustín y Así después es. regresaron a la Ya, pero imagínate. Pero hay una anécdota de tu regreso, ¿no? Que entras a un vestuario, llegas de figura de San Agustín, llegas un poco grandazo, ¿ya? Ah, claro. Claro, entonces cuando ya a mí era un cambio generacional, digamos, en esa época, año 95 en la U, que año 94 a la U no le fue bien, Claro. imagínense lo que estábamos hablando, no le fue bien, quedaron cuartos, Claro, no estaba mal. ¿no? Estábamos mal. Nuestra época, Estuvimos en la segunda rueda de Copa con el DIM. ya, pero Claro. estaba mal eso. ¿Cierto? Un punto. Una crisis, una crisis. Hoy la U, o sea, como está, queda octavo, y dicen, ¿no? Hoy ni siquiera Nosotros, verificamos la. nosotros cuartos, el partido. o sea, cuartos, no salíamos de la casa, no salíamos del Lolo, o sea, eran otras épocas. La U no podía ser tercero, no podía. Cuarto era fracaso, bueno, en el 94, con Kiosellán, Claro, Gregorio que decía. ¿recuerdas? Claro, Ya, y cuarto, y vuelves. y vuelvo a la U. ¿Fácil arreglaste el regreso ya o pusiste tus condiciones porque ya ¿Qué voy a poner condiciones? O sea, a mí me dijeron, ¿sabes qué? Vas a ganar $500, ¿dónde firmo? Ah, Y me hicieron un contrato de 2 años por $500. por $500, Ese fue estaba mi $500. Ese fue mi contrato en el año 95. Hice un contrato en 95, 96. $500 mensuales. Sin primas, sin premios, sin Adelanto, nada. adelanto. ¿Qué tío adelanto? No, olvídate, sin pago por alguna posibilidad al extranjero. Claro. Me dijeron $500, ¿tú crees que yo iba a pelear? No, a mí dame 1000, no. Es más, no se lo presenté a ningún abogado, no se lo presenté, en ese entonces no había representante. Claro. Nada, fue a criterio lo hice. Dije, lo que me ha costado esta situación, Claro. yo esto no lo voy a desaprovechar por ningún lado. Firmé a ojos cerrados. ¡pum! No te decía porque en San Agustín tienes un buen año, pues. Sí, pero en San Agustín yo fui más básicamente por un tema de mostrarme. Claro, Quería no sé. jugar. De jugar, o sea, de mostrar, oye, o sea, no me han querido acá en la U,
voy a demostrar para que ellos realmente vean el valor que yo tengo. ¿Quién está entrenador de San Agustín ahí? Nos lleva allá... ¿Estás con Amoretti? Amoretti estuvo una época, y estuvo 2 años, ¿no? Claro. Empezamos con un uruguayo hondureño, Santos González, un Ya, bajito. sí. Después entró Walter Hinchay, que era preparador físico y quedó porque era un club que no tenía plata. Después entra Moretti. De ahí llega el Gato Cuellar. Y el Gato Cuellar, cuando sale San Agustín, va a la U. Claro. Y él es quien nos lleva al Cheta Domínguez y a mí. Ah, claro, claro, claro. O sea, el Gato llega a la U y se lleva a sus jugadores, digamos, referentes. Sus figuras de San Así Agustín. es, ¿no? Y entras al vestuario. Y luego. llego a la U y yo entro, no fue el primer día, o sea, el primer día era un poco explorar, porque llego al camerín de la U y claro, eran básicamente cambios generacionales, pero estaban los jugadores tradicionales a los que ya, pues, yo había visto de divisiones menores en el primer equipo, y era pues, o sea, verlo a Roberto Martínez, al Puma, a León, al viejo Núñez, o sea, era entrar a un camerín, había que o sea, parece que el piso está minado, ¿no? Entonces había que entrar en punta de pie y mirando a todos lados, pues no vayas a pisar una mina y... Entonces era un camerín pesado, no cualquiera entraba a ese camerín. Y bueno, entramos y ya está, primeros días, qué sé yo. Entonces un día de esos, recién la primera semana habrá sido, yo llego temprano. Y siempre que llegaba temprano era el viejo Núñez. Y el viejo Núñez, o sea, siempre jugaba pues muy profesional. O sea, el viejo llegaba temprano, se masajeaba, o sea, tenía masajes de por lo menos unos 30 minutos. ¿Sabes? Y tenía uno de los oficios, se encargaba solo en él. Y masajeaba, entonces él se preparaba, él tenía toda una rutina previa para el entrenamiento, para empezar el entrenamiento. O sea, imagínense el nivel de jugador, de profesional, ¿no? Yo llegué y la verdad no me di cuenta que estaba sentado el viejo ahí, con su chorro remangado como siempre, ¿no? Claro. Y aparte se remangaba para justamente el masaje, ¿no? Entonces él estaba sentado y yo entro, miré rápido también, no me percaté que estaba el viejo, y me acomodé en mi sitio, puse mi neceser para cambiarme, ¿no? Y el viejo me dice, hey, yo ahí reacciono, ¿no? Y volteo y digo, hola, ¿no? Hola, me dice, no, tú no sabes saludar. Y yo ya me había volteado para seguir y dije, ¿qué está huevo? Yo volteé y digo, Me han criado, ¿verdad? es que, claro, en ese nivel chiquillo, yo tenía 19 años. Y ahí, Dije, ya le saludé. Y cuando le dije eso, se paró, dijo, no me has saludado. Así que sales, y cuando entres de nuevo, saludas. Y ahí es donde yo entendí el tema jerárquico, el tema categoría, el tema, la diferencia que había entre un mocoso recién llegado que no era nadie, futbolísticamente, contra un monstruo, ¿no es cierto? Que había mundialista, que había ganado todo donde había ido. Entonces, ahí entendí que había que hacer caso, ¿no? Claro. Por las buenas o por las malas. Entonces yo dije, yo no puedo entrar acá teniendo mi primera semana a discutir con el viejo de nada. Con la figura. No había forma de discutir de nada. Entonces me di la vuelta, salí, volví a entrar. Buenos días. Fuerte, claro. Claro, buenos días. Y ahí el viejo me dice, ¿ves que así se aprende? Buena, ¿no? Lección aprendida. Pues mira, todos los días Sí. entraba, buenos días con todos, y me sentaba todos los días. Entonces, claro, en la cancha era igualito. En la cancha tú sabías que, o sea, hay jugadores que asumen cierta responsabilidad, y uno de ellos era él. O sea, la pelota tenía que pasar por él, había que dársela a él cuando la cosa estaba complicada, había que dársela a él, ¿no? Porque era tu, como él decía, tu roble, como era Roberto Martínez. Roberto mucho más pícaro, digamos, ¿no? Y tan complicado me la da, no se preocupe, 3 kilos, ¿no? ¡Qué buena! O sea, Pero te llenaba de confianza.
¿Cómo no se las va a dar? Claro, ¿No? claro. Entonces, esa categoría de esos jugadores, o sea, si hoy volteamos a ver al equipo hoy, no la encuentras. O sea, no la ves, no la sacas rápido, porque esa categoría de jugadores es la que se ha perdido, ¿no? Y ya hablamos del tema de formación, o sea, llegan jugadores como están llegando, sin haber pasado lo que nosotros hemos pasado, lo que nosotros hemos vivido, ¿no? Mira, escuchándote todo lo que acabas de narrar, la verdad me preocupa en el sentido de que la U es un club grande, pero creo que desde que estamos en este proceso concursal, lo que es la mística de lo que significa ser la U, sobre todo en el camarín de los jugadores que juegan, que juegan en el primer equipo, se está diluyendo, ¿no? O sea, y eso es peligroso. O sea, la mística y la esencia de la U, como de lo que tiene que sentir un jugador que juega por la U, siento que se está diluyendo en el tiempo y es peligroso porque al final es nuestra característica como equipo, ¿no? Y justamente por eso los juveniles que salen ahora no hay referentes, o sea, no tienen referentes y no trascienden en lo absoluto en el campo, por eso, ¿no? Entonces, escuchándote justamente esa anécdota particular, ¿qué tal diferencia? O sea, ¿quién no se va a sentir tocado así en lo más íntimo, teniendo esos referentes y con una lección tan simple, pero que uno le queda marcado, ¿no? Por eso te digo, yo cuando lo veo a Martín Rodríguez, lo veo al Puma, lo veo al Viejo Núñez, me lo cruzo en algún momento a Roberto, lo veo a Chupito Realba. O sea, el abrazo es un abrazo sincero de agradecimiento, ¿no? Porque o sea, a mí me enseñaron tanto que yo con esas enseñanzas es que yo pude mantenerme en el fútbol por cerca de 20 años. Porque supe respetar los grados jerárquicos, supe direccionar mi carrera en función a ese respeto. Entonces yo dentro de un camerín, yo sabía quiénes eran los juveniles recién subidos, sabía quiénes eran los juveniles con proyección, sabía quiénes eran los malcriados, sabía, y al final de mi carrera. Y yo lo que trataba siempre de hacer era de transmitir mis enseñanzas en base a educación, ¿no? Con acciones, con palabras, con comportamientos, con miradas, que todo eso lo aprendí de ellos. Entonces, Y el liderazgo, Perdón, y aceptando esa realidad que no nos gusta pero que es real, ¿qué podemos hacer o qué se puede hacer para revertir eso? es que siempre hay oportunidades. Entonces yo digo, ¿cómo no convocar a todos los que han sido parte de esta identidad? ¿Por qué no convocarlos? ¿Por qué no invitarlos? ¿Por qué no tenerlos cerca? ¿Por qué no darles un espacio para volver a generar esa identidad? O sea, no estamos hablando de que, pero contrato como entrenador. No. Espacio, No. Presencias. Espacios, presencias. Tú sabes lo que era caminar en el Lolo de nuestra época y verlo, pues, a tío, a Fernández, a José Fernández, ahí en la cafetería, al tío Chumpi que entraba y salía de vez en cuando, ¿no? O sea, teníamos esas oportunidades. Germán Leguía a veces iba a entrenar con nosotros, JJ Oré estaba con nosotros, el ciego a veces llegaba, o sea, teníamos siempre vínculo, el trucha, teníamos siempre vínculo con ellos. Quiroga a veces llegaba, hacía unos chistes, el vacilaba a la gente, tú se iba, que siempre había comunicación y relación. y te va creando imagen, pues, ¿no? Y sí, o sea, porque ellos llegan y no es que ya es solo la payasada, sino que te cuentan de lo que se vivía en años anteriores, y eso al final iba quedando en el tiempo. Disculpe, con la disculpa del caso, con el boicot de Greco, creo yo, seguimos acá. Yo me imagino que una mano morena creo nos está atacando. Y quedamos en ese momento, ya la gente se quedó preguntando, nos decían paguen su internet. Y el viejo Núñez te hizo salir para que vuelvas a saludar. Sí, bueno, en resumen fue eso, ¿no? Ya que se fue un poco la señal, sí, o sea, ya cuando el viejo digamos, de alguna manera se para a decirme, hey, ¿no?
Yo ahí es donde me doy cuenta que bueno, pues que había un nivel jerárquico, que había los jugadores de un peso y una trayectoria diferente, y donde yo, siendo pues recién un nuevo, digamos, en la carrera del fútbol, no podía pues intentar siquiera ponerme en un nivel cercano al de ellos. Entonces, Ahora, lo que yo decía, disculpa que te interrumpa, ya, ¿cómo uno, alguna vez presentábamos, ¿no? Decíamos, si ha habido un Puma Carranza es porque hubo un Samuel Eugenio, hubo un Gato Cuellar, así ¿no? es. Y entonces en esa relación tú empiezas a aparecer y ya te vemos de imagen típica tuya de poner el pecho cuando las cosas se ponen complicadas, de pararte al pero frente. eso- Digo, esa es selección natural, pero esas cosas te van enseñando a terminar siendo líder, ¿verdad? Claro, pero es que eso lo aprendías en los partidos de práctica que tenías contra un primer equipo donde pasaban esta clase de situaciones. Entonces, tu ejercicio natural, o sea, ya se te hacía mucho más fácil cuando ya te tocaba un partido oficial, ¿no es cierto? Porque ya tú, o sea, imagínate, te enfrentabas a un equipo, al primer equipo que era un equipo bicampeón, Claro. con jugadores, con los mejores jugadores del medio. Y que no que metían y metían, ¿no? Que sabes cómo te pegaban, ¿no? Olvídate. Entonces, había que parar, había que ponerse al frente y decir, bueno, pues, o sea, de guapos, todos estamos curados del susto. Todos estamos curados del susto. Entonces, hoy eso, tratar de llevarlo hacia la actualidad, eso no lo ves. Yo te he visto que la gente te ha aplaudido en Goles a Cristal. Y yo te he visto que la gente te celebra y hasta ahora, como te decíamos, te tienen en YouTube. Pero hay una jugada que yo siempre me acuerdo y que te sale, creo que el hincha, cuando Jorge Soto empieza a dominar la pelota cuando está en Cristal. Y vienes tú y Jorge empieza a dominar la pelota, que seguramente es tu amigo porque hasta donde estés es un tipazo, Jorge. Sí, y claro. vienes y te olvidaste de todo. Directo, sí. Pero había que hacerlo también con cierta calidad para que no te expulsen. Claro. ¿No? Entonces había que también tratar de apuntar bien hacia el balón, pero ir... Carne y hueso. Claro, pero que sienta, porque eso también tú lo entrenabas. Claro. O sea, tú sabías cuándo tenías que entrar fuerte y de qué manera contra jugadores de un nivel pues, de la categoría de los que ya mencioné, ¿no? Claro. Los campeones del 92, los campeones del 93, anda Chócalo Astillano, anda, ¿no? Claro. Anda para el macho a León. León, ¿no? Sí, Intenta tú escondérsela al Puma. Trata de anticiparlo al viejo Núñez, olvídate. O sea, Núñez, las pantorrillas de Núñez eran así. Entonces él ponía el pie cubriendo la pelota y tú no sabías, no veías la pelota. Claro. Era más tacha que la pelota. Olvídate. Entonces, o sea, nosotros crecimos así. Entonces, eso es lo que nosotros después transmitíamos a los que venían de más abajo. Cuando nos toca salir campeones en el año 98, después, o sea, la última vez que salió campeón en esas épocas era el año 93. ¿No es cierto? Pues salimos subcampeones en el 95, pero o sea, salimos campeones en el año 98. Y salimos campeones en el año 98 también con un cambio generacional de esa época, porque ya se iban, ya no quedaba solamente el Puma. Claro. Ya no quedaba nadie más de los jugadores, los ratones Rodríguez, ¿no? Los Tomás Gastón Silva, Baroni, Balán, ya estaban Roberto, ya no había ninguno de esos, Claro. ¿no? ¿Y quiénes estaban? Aparecía un Coco Araujo, aparecía un Matelini, un Cordero. Cordero Larrión, Machito, Cordero, Cotito, ¿no? Y a todos esos chicos nosotros teníamos que A los mayores, tú eras los ya mayores. nosotros ahí, a pesar de que yo recién ahí era mi cuarto año, Claro. 95, 96, 97, 98, era mi cuarto año en el club, pero teníamos que ya transmitir todo lo que nosotros ya habíamos aprendido, además de lo que habíamos aprendido en juveniles, habíamos aprendido ya con el primer equipo, y estos chicos venían de las divisiones menores a aprender de lo que nosotros teníamos en el primer equipo. Decías una frase, perdón, José, antes que solo una. Mi capitán, decías cuando nombrabas a Roberto Martínez. Cuéntanos un par de cosas de Roberto, porque ese respeto lo entendemos, pero para que la gente sepa. Bueno, es que Roberto siempre ha sido un tipo muy divertido, ¿no? Y siempre él a las cosas de repente serias le bajaba un poco a las revoluciones, de repente burlándose incluso de él mismo, ¿no? Pero él ponía el pecho para pelear, o sea, no permitía que nadie vaya a enfocarse en temas que no sean netamente fútbol. Entonces los premios, por ejemplo, él los peleaba.
La comunicación con ese entonces la directiva era por intermedio de él. Las decisiones que queríamos tomar como grupo las tomamos por intermedio de él. La comunicación con las barras, con lo que en ese entonces era la trinchera norte, tenía unos líderes diferentes, de peso, o sea, de un peso completamente distinto. Claro. Él tenía esa comunicación, evidentemente conjuntamente con el Puma, pero era él quien batuteaba la situación y no permitía que al grupo lo tocaran, porque sabía que el grupo tenía que estar enfocado en jugar, en estar bien y en ganar. Y después él era el que salía, él era el que ponía el pecho. Entonces, ¿cómo no sentirte respaldado con un capitán así, cuando sabías que él era el escudo de todo lo que podía venir? Claro. Entonces, o sea, había un respeto y una admiración con el comportamiento, porque él al final lo que decía lo hacía. Entonces, con acciones era que te demostraba pues, que era un líder, que era una persona que te marcaba el camino, que te marcaba la pauta. José te preguntaba, ¿no? ¿Cuántas veces te picaron los de la trinchera? ¿Cuántos sables te metieron? Varios. Era caserito. Pero es que, o sea, nosotros compartíamos, en el Lolo, compartíamos los socios, las personas que iban a jugar vóley, las señoras que eran del comité de damas, de socios, iban a jugar vóley y básquet. Los tíos borrachosos que iban a la cafetería. Claro, los socios. Pero eran unos socios una muy manchita particulares, ya, una claro. mancha, ¿no? Los cabezas de barra, como yo te mencionaba, Misterio, Wotsuki, Foreman, ¿no? Rukkeli, Las joyitas. todos ellos compartían con nosotros. Tal cual. Y ellos, o sea, ¿qué hacían? Por la institución. Tú los veías de repente pintando el Lolo. Tú los veías de repente barriendo las instalaciones. O sea, tú veías un compromiso por parte de los cabezas de barra, los jefes de barra, ¿no? Comprometidos con la institución. Entonces el Lolo era nuestro centro operativo de esa esencia de lo que es la U, ¿no? Pero también tuvieron sus ajustadas. O sea, me acuerdo después del 6-3 en Matute. Claro. Pero es que justamente la pasión de ellos Era un que entrenamiento. llevaba, claro, pero ¿quién era el que en ese, o sea, paraba el macho ahí? El Puma. Con Roberto. Con Roberto. Era Roberto, el Puma, y tranquilizaba, manejaba y listo. ¿Y qué pasaba? Pudimos sacar resultados. Entonces, 95, a pesar de cómo veníamos y cómo éramos, un equipo recién armado, recién formado, fuimos subcampeones nacionales. De repente íbamos a Copa Libertadores 96. 97, no tenías un buen año. 98, campeón. 99, campeón. 2000, campeón. Entonces, estás hablando, o sea, de unos procesos que han ido funcionando en base a una esencia que ya estaba definida, estipulada, ¿no? Retomando, Bocha, lo que dice Jan, con respecto a esto de que todo pasaba en el Lolo, lo que hablamos antes que se vaya la señal, ¿no? Sí, ese Sí. sentido de pertenencia que hay con el lugar, ¿no? Con el estadio Lolo Fernández, ¿no? Que ahora está totalmente abandonado. Es como, para Grenco no cuenta ese estadio, lo tratan mal, es un ponerlo para hacer difícil. modelo va a ser difícil, ¿no? Y eso pasaba en la generación que nos está contando Jan, ¿no? Es decir, toda esa gente se sentía identificada con el estadio. Es que veías, ¿no? Ya Es que lo veías ahí. viejos guerreros de Universitario de Deportes Claro. caminando. Cualquier persona que quería entrar a Lolo a hacer algún tipo de trámite, se cruzaban con algún jugador. Es más, había jugadores, Paolo Maldonado vivía Claro. en el Lolo. El Puma vivía en el Lolo. Claro. El Diablo Carazas ha vivido en el Lolo. O sea, muchos jugadores que han venido de otros lugares, de otras zonas, en fin, vivían en el Lolo. Pero ese Claro, sentido de como no tenés pertenencia, identidad. O sea, te los cruzabas porque te los cruzabas, ¿no? Claro. O sea, llegar a un comedor donde estaba la tía Margarita en ese entonces, que era la tradicional cocinera de toda la vida, y ella te atendía como su hijo. Entonces había un sentido de pertenencia eso se ha perdido, que ¿no? hoy, Se ha perdido. a ver, ¿cuál es hoy tu búnker? ¿Cuál es? Nadie va al Monumental porque es de Erenco. Y el Lolo hoy, Está abandonado. No entra nadie, aparte, no puede entrar nadie. entonces, Campomar siempre ha sido el lugar para hacer las pretemporadas. De temporada.
Esa era la tradición. O sea, vamos a entrenar a Campomar, ok, a 1 hora de Lima, vaya a hacer la pretemporada ya. Claro, era por un sentido de estar tranquilo, digamos. Así es. Entonces, y además era, o sea, el Lolo tenía la proyección de ser el club social para los socios, ¿no? Que los socios decían, ya, iremos a Campomar a pasar un sábado todo el día, ¿no? O un domingo todo el día, pero no es pues de un lunes, martes, ¿no? Claro, porque tampoco la comodidad está, ¿no? Lo que siento es que sí, y de todos los jugadores que hemos entrevistado, que han sido figuras, todos dicen lo mismo ya, y no es casualidad, pues, todos dicen lo mismo. El Puma dice, haber vivido en el Lolo, o sea, haber concentrado, haber jugado, haber, no solo jugado, sino haber transitado los girones del Lolo, te daba un sentido distinto a defender la camiseta, ¿verdad? Es cierto, o sea, todos los que hemos vivido, estado en el Lolo, tenías un sentido de pertenencia, tú sabías a lo que tenías que defender. O sea, entrar a la sala de trofeos, estaba debajo de la tribuna Oriente. Occidente, ¿no? Occidente, Claro, perdón, ¿no? porque la Oriente era toda de metal, ¿no? Sí. Bueno, abajo de la de Oriente es donde tenían las habitaciones donde vivía Donde Paolo, claro. En Occidente, de la tribuna de madera, ¿cierto? Las butacas. Ahí estaba La sala de trofeos. ¿Con quién concentrabas ya? ¿Con quién concentrabas En el Lolo se armó el lugar de concentración, ¿cierto? Y ahí habían varias habitaciones, ahí concentrábamos en los partidos. Ya, Yo concentraba con Cheta Domínguez, una consulta, ahora que mi compañero de concentraciones de toda la vida. estamos Dentro de la hablando U. del Lolo, del Monumental. Te lanzo una idea, no sé, ¿qué opinas tú? Que las semanas que han pasado algunas personas me han comentado. ¿Tú dejarías el Monumental y en el Lolo armarías un estadio para 20.000, 30.000 personas, acabando para abajo y levantando unas mareas? ¿Cómo ves esa opción? Es que yo negociaría con Gremco y con los palquistas para devolver el Monumental. Yo devolvería el Monumental. Y el Lolo, o sea, lo reconstruiría. Haría un estadio de 20.000 personas, porque evidentemente ahí no puedes hacer un mega estadio, digamos, ¿no? Porque es una zona urbana, en fin, pero sí trataría de estar bien al límite de lo que te indica la norma municipal, digamos, lo que te exige, ¿no? La norma, y haría, o sea, lanzaría un proyecto en el Lolo basado en toda esta esencia de lo que es la U. Y o sea, yo me enfocaría en el Lolo y en Campomar. Pero con todas estas tecnologías ahora a nivel arquitectura para construir estadio, no creo que podría tener problema hacer un estadio para 30.000 personas ahí en la U. Lo que pasa es que la zona urbana también habría que ver cuáles son los parámetros. Hay una teoría, no sé si logra, alguna vez me comentaron, hacer el Lolo y el entorno una especie de lo que es Caminito en Boca, por ejemplo, ¿no? Es que ya tú puedes, en base a hoy el mundo globalizado te lleva a ver mega infraestructuras de diversos tipos, sí, claro, y con diversos conceptos. Tú puedes hacer estadio centro comercial, tú puedes hacer ciudad deportiva, tú puedes hacer estadio hotel, puedes hacer infinidad de cosas. Hay que capacitarse, hay que viajar, Ya, ¿no? antes de volver a los recuerdos, que la gente se emociona mucho, no te quiero robar la idea porque la has planteado tú. Llegas a sugerencias para darle una idea a esta gente, lo que decías tú. A mí siempre me está pasando algo muy singular cada vez que comienzo a lanzar un poco de ideas, y ya se proyectan, ya me ponen, no, ya me etiquetan. No te digo, nos decías, ¿no? Y de verdad que eso me dices. Llegar, vamos a estudiar el contrato con la televisión, ¿verdad? No, yo no, la verdad yo no quiero darle ideas. La gente que no merece. La gente no merece, ¿no? Sí. No, pero es que es una cosita tan simple. Yo lo para- puedo decir yo. Sí, dilo tú, ¿no? Ya. O sea, yo No, ni siquiera plantea, ya dices una idea simple. Y el que llegue, ni siquiera te pones el que llegue. Vamos a revisar el contrato, la televisión no me está pagando lo que yo creo que debería darle a la U. Hago con unos chicos de la universidad un canal de Universitario de Deporte y transmito por mi canal los partidos y que vengan todas las publicidades que... ¿Es así de simple? Sí, ¿verdad? Es así de simple. Es así de simple, basándonos en ejemplos que ya existen, porque ahora no estamos poniendo la pólvora, ¿no? Claro. El canal Real Madrid
Es un canal que tiene un porcentaje, no voy a decir números porque yo no los tengo estudiado, digamos, al detalle, pero el porcentaje es muy alto de televidentes. Por supuesto, es el Real Madrid. Pero acá en el Perú, Universidad de Deportes es el equipo más grande y más importante del país, donde tienes una cantidad de hinchas superando, ¿cuántos? Los 2 o 3 millones de personas. Que van a estar ahí. Que sabes que van a estar pendientes de lo que pase con la U. Entonces, tener un canal de la U donde tú mismo puedas generar tus propios ingresos por auspicio o por los derechos de transmisión en base a todo lo que genera la U. Mira, sin ir muy lejos, Alianza Universidad se ha revelado con el sistema, ¿verdad? Ha dicho, no me O sea, pagan lo que yo quiero, no, me parece muy bien porque le querían pagar una cantidad y encima el club le iba, la televisión le obligaba a jugar los lunes. Y el hecho de dijo, esto es una locura, le dice, Huánuco necesita fútbol. ¿Y qué hace? Por el Facebook de Alianza Universidad ves los partidos. Claro. Chamba para los periodistas. Tiene sentido, Ocha, porque incluso hoy día que hubo la conferencia de prensa de la presentación de Comiso, creo que a los 10 minutos o menos que se había lanzado la transmisión en vivo por el Facebook del club, tenía más de 2.000 visualizaciones. Y estamos hablando de una conferencia de prensa de media hora, que se escucha más o menos, o sea, Te digo, o sea, si Desde un iPhone, 2.000 seguro. personas se pegan a ver eso en el horario que fue, porque para todo esto fue día de semana, horario de de la trabajo, mañana. una conferencia de prensa, o sea, se pegan a ver eso, imagínate cómo Y no por se qué. pegarían a ver un partido de la U, Y por sobre televisión. todo si solo lo pueden ver por ahí, Claro. si no hay otro Es medio. la voz de nuestra productora, por si acaso, que me figuré. El problema, Bocha, de eso es que por ahí dicen de que hay años ya adelantados. Entonces, Todos los contratos, y yo lo digo por experiencia, todos los contratos son renegociables. pero si ya han pagado adelantado hasta Todo, no sé. todo es renegociable. Todo. O sea, no puede haber contrato único y radical, digamos, ¿no? Todo, una negociación no parte de una sola persona. En una negociación están involucradas 2 personas como mínimo. Entonces, para poder llegar a acuerdos, tienen que estar las 2 de acuerdo. Si en este caso una no está de acuerdo, es hacer un planteamiento donde puedas llegar a convencer al otro para que se pueda revertir cierta situación. Entonces, nadie nos puede decir, no, el contrato ya está hecho y no se puede cambiar. Eso no existe, eso es mentira. Por algo hay cláusulas de rescisión, por algo hay incumplimiento de cláusulas, por algo hay reconsideraciones. O sea, el tema legal, siempre en los contratos, siempre el tema legal. Es la idea de Jan Fernández, te digo, porque están comentando, dice, por ejemplo, Angelo Bandini dice, y chao Movistar, transmisiones partidarias, dice Carlos Bolívar dice, relatores, comentaristas y reporteros de Campo Crema, ya empieza la gente a alucinar. Sería alucinante, Es ¿verdad? una buena idea. Sería bacán. Claro. Jonathan Guamán, perdón, un poquito, dice, pagaría mi suscripción con gusto para ver a la Crema, pero es que claro, ¿ves? Esta gente está esperando eso ya. Y es que ahí tú conviertes un sector en una unidad de negocio dentro de una marca, de un gran proyecto de marca, ¿no? Entonces comienzas a crear unidades de negocio y a partir de la creación de estas unidades de negocio comienzas a crear flujo. Pero para eso se necesita ser honesto. Si no tienes a Nada la persona honesta a la cabeza, por más creación, yo por eso no quiero ir dando ideas, porque al final, o sea, esto es una consultoría gratuita, digamos, Claro, para esta tampoco. gente, para esta gente. No, pues son tan malos que lo pueden copiar y lo copian mal, ¿no? Es decir, Es que ese también es el problema, ¿no? Carlitos trabaja conmigo y sabe la velocidad y la creatividad que tengo en tema de gestión y donde nos funciona de una manera efectiva y rápida. Claro. Y vamos creando cosas que se van plasmando en función
a Claro. ese nivel de ejecución que tenemos. Ya, tú llevaste una vida, aparte futbolística, desarrollaste también estudios en paralelo. Yo estudié ingeniería industrial, no terminé mi carrera como ingeniero. Luego seguí la carrera de entrenador, me titulé como entrenador, pero eso en realidad lo llevé más como un hobby, ¿no? Más que, y para experimentar, explorar, ¿no? Después sí seguí en gestión deportiva, me titulé como gestor deportivo, estoy terminando la carrera de Derecho. Ah, ¿te vas a ser abogado ya? Sí, ya próximamente voy a ser Qué bueno. un abogado más, espero sin ejercer. Este también es un mensaje, ¿no? De llevar la carrera, bueno, el fútbol no dura toda la vida, ¿no? Es decir, ejercer un poco, enriquecer un poco la parte académica, ¿no? Que uno Sí, te sirve, ¿no? sí, o sea, yo siempre he estado en todo este mundo de la preparación y la capacitación porque es la única manera que uno puede... Dar un paso más, pues, ¿no? O sea, no basta con haber sido solamente un buen futbolista o un buen deportista. Claro. No basta. Para entrar en este rubro, en el ámbito de la gestión deportiva, tienes que tener una preparación, ¿no? Y si no te preparas, no puedes llegar a esto que justamente planteo y hoy en la dirección de recreación, en el sector público, desarrollamos temas que si no tienes esa capacidad o esa preparación... Ya no te funciona. malogro la noche, te puedo malograr la noche. A ver, Comiso te nombró hoy día. Hoy te nombró Comiso. Sí, lo nombró, dijo yo no venía a hacer farándula. A mí me preguntaron qué opinaba y yo di mi punto de vista en función a mi experiencia con él. Ya. O sea, se equivocó al decir tema de ataques, porque me parece que menciona un tema de ataques. Sí. No se equivocó. Se equivocó con el tema de ataques porque yo en ningún momento lo he atacado. Claro. Yo he dicho lo que yo he vivido, he experimentado cuando me tocó contratarlo en Lavallejo y donde yo tuve que renunciar porque destruyó un proyecto muy lindo, muy bien encaminado y lamentablemente pues no nos fue bien. Entonces tuve una mala experiencia con él. Claro. Más no puedo decir, no me interesa tampoco. Me da pena sí que hoy la U haya contratado a un entrenador que no estuvo a la altura cuando se fue de la institución y luego cuando regresó para tener una segunda oportunidad en el Perú y haciendo lo que hizo con Lavallejo. Entonces, ¿Por dónde está, no? entonces eso sí, ataques, a mí no me interesa atacarlo, me es completamente indiferente. Ahora, ¿y qué explicación como hincha ves que traigan un director técnico rechazado, Resistido, ¿no? resistido, criticado, cuestionado? Hoy las redes, donde se expresan los hinchas de la U, porque no digo las redes en general, las redes en general siempre hay gente que ataca, pero hoy los hinchas de la U han molestado un malestar tremendo. bueno, todos tenemos ese malestar, ¿no? Y claro, a nosotros un poco se nos va a calmar, digamos, de alguna manera, porque lo que hizo, de hecho, por más que haya venido con un speech de disculpas, lo hecho está, ¿no? O sea, es como cuando un ladrón roba y después dice, no, disculpen, ¿no? Me equivoqué. Lo hecho está. Pero el problema es que no vuelvan a meter a tu casa, ¿cierto? Entonces ahí es donde volvemos otra vez a este manejo de yo no puedo llamarlos directivos de fútbol porque no lo son, o sea, ellos son una administradora temporal que en el rubro deportes no tienen conocimiento. Entonces hoy se han encontrado con esta situación y bueno, están al mando, ¿no? de manejar un club de fútbol. Para ellos es un club de fútbol, para nosotros a la mejor institución deportiva del país. Entonces son cosas diferentes, ¿no? Me van a matar la gente de Oriente. Mañana está de aniversario, 51 años creo.
Mandarles un saludo allá Un porque fuerte la abrazo gente a toda la gente oriente. Gente oriente que además coreaba mi nombre cuando estábamos en la cancha, ¿no? Sí, Claro, Un claro, recuerdo bonito ahí. Jean Ferrari. Esa hacía en oriente. ya. Y yo siempre volteaba y Claro. sí, en realidad pues eran épocas bien muy Y- simpáticas ¿Y porque antes de marcar goles en la U? Claro, porque bastantes, bastante. bastantes. Sí. Bastantes para mi posición fueron el primer año 95 yo hago cerca de 10 goles. Ah, mira, pero es bastante también para. ¿sí? Cerca de 10 goles y yo empecé a jugar a mitad de año. O sea, yo jugué, digamos, el torneo clausura. Claro, digamos, la segunda parte. La segunda parte, acuérdense que antes el descentralizado era primera rueda, Dos ruedas. era como la apertura, y segunda rueda de agosto a diciembre. Claro. Yo jugué de agosto a diciembre, o sea, yo jugué, éramos 16 equipos. Yo jugué prácticamente todos, o casi todos, 15 partidos habré jugado, de los 15 hice 8, alrededor de 10 goles, 8 goles me parece, no me acuerdo bien, pero es un promedio para el volante de contención y el recién debutante entrante. Bueno, es Bien. por eso que después me renovaron, pues me rompieron el contrato de $500 ¿Ah, y sí? me renovaron, claro. Ay, mejoraron ya. Claro, Alfredo González en ese momento, llegando a fin de año, me dice, quiero renovar un año más contigo. Tú dijiste, pero. Y es que yo no sabía cuánto ganaban los jugadores, y yo no entendía, yo jamás me iba a imaginar que yo podía ganar lo que ganaba Roberto Martínez, pues. O sea, era ilógico pensar eso, o sea, tú pensabas, no, Roberto es inalcanzable, ¿no? O sea, ¿cuánto podés pedir? Entonces, de alguna manera, cuando ya venían estas situaciones, ibas preguntando a los compañeros, ¿no? Uy, ¿y ¿cuánto va? No había representante, no había gente que más o menos te pueda orientar, ¿no? Entonces ahí es donde más o Y menos... vino Alfredo, ¿qué te dijo? Un año más, pero vamos a anular el contrato. Claro, vamos. $600, dijo. Un poquito. 5.50, pero... No, pero o sea, ya a partir de ahí ya me rompe el contrato y me hace el contrato para el año 96 y 97. Pero claro, en ese entonces, o sea, año 95, venía Copa Libertadores. Claro. Venía Copa Libertadores, entonces él sabía de que si no me enganchaba, Sí. yo podía hacer una buena copa y Sí, me sí. podía ir Claro. automáticamente, ¿no? Como que pasó que vinieron a preguntar ya por mí, a querer llevarme a otros lados, pero yo tenía ya mi contrato porque lo renové con la U por 2 ¿Y años. literal ya lo rompió? Ah, literal lo rompió Alfredo. Sí. Un hombre mucho de gestos, ¿no? Sí, Buenos sí. o malos, muy aparte, Sí, sí. pero no bien simbólico Sí, para. ¿no? sí. O sea, Claro, porque eso de romperte el contrato, ¿no? De una sí, cosa así, ¿no? Sí, decía, no, acá yo quiero que te quedes. Y claro, después vino la Copa Libertadores, vino la Sub-17, Ya, vinieron a preguntar ya por Independiente, la Católica, comenzaron a preguntar y ya, Ya estabas amarrado. Claro, ya estaba amarrado, ¿no? Ya, año 95, se prepara en vestuario, o perdón, ya en camarín del Nacional. Antes de entrar, lo tenías a Roberto, pero no tenías al Puma, un líder, ¿no? ¿Cómo se viven esos instantes? ¿Cómo se alengan los compañeros? Si el ídolo no va a jugar, porque sé que incluso le hacen hasta el último momento, claro, El clásico. el clásico 95, En 95, sí. para entrar a la cancha. No, y la verdad, yo estaba pensando más en no llegar a penales. Ah, sí, te preocupaba. Claro, estábamos a... Como que no estábamos muy bravos, ¿no? La cosa no estaba... Claro, Para penales también. No estábamos para Yupanqui, penales. Claro, está Aunque Yupanqui. sabíamos que Yupanqui era penalero, ¿ah? Claro, Sí, sí, Solo buen arquero. confiábamos de que era penalero, entonces decíamos... Volaba, no sí, sé cómo pero volaba. nos mirábamos y decíamos, ¿quién patea? Está Roberto, que ni se enferme. ¿Y quién más patea? Claro. Y te mirabas tú así. Y no había, claro, ¿quién más pateaba? Claro. No había más, porque Cheta. tenías... Cheta no pateaba, Pérez no pateaba, Ubillú no pateaba, Guto adelante, Pero Rossi después- no pateaban. Claro. Fedi por ahí, pero recién debutaba. Claro. Yo no pateaba. Claro. Muñoz no pateaba. Germán no pateaba. ¿Quién pateaba? Entonces ahí estábamos medio, decíamos, "Dale, nos vamos hasta el final con esto. No, esto se tiene que terminar antes. Claro. Y le metimos como le metimos y guerreamos como guerreamos y
y ya sabíamos que era un partido a guerra, o sea, sabíamos que era lo nuestro, o sea, al final sabíamos que ese partido calzaba perfecto para nosotros. Claro. O sea, decíamos, acá no vamos a jugar bonito, no vamos a jugar a fútbol vistoso, no, acá hay que reventarlos a patadas a estos y a la mala le vamos a hacer el gol y nos metemos los 11 atrás y cerrar, o sea, partido Claro. que había que llevarlo hacia nuestro estilo. La típica frase, los clásicos, las definiciones se ganan, Se gana. ¿no? Y eso No hicimos. se juegan, no se... Corrimos, metimos, Roberto Martínez tirándose a carretilla. ¿Cuándo le ibas a ver a Roberto salir con el uniforme sucio? El hombre elegante. Roberto siempre salía y se reía porque decía, ni he sudado, miren. Y nosotros, yo salía con las medias abajo, raspado, roto. Qué hijo Pero mira, Capitán. quiero ser como tú, algún día voy a ser como tú. No, te decía... Te falta mucho, sobrino, te falta mucho. Ah, Y te decía- salía, claro, y salía impecable, impecable. Ahora- Yo no sé si sudaba al final. Ahora, ese día es duro, ¿no? Porque Marcarián renuncia, después vuelve. Claro, en la mañana renuncia, dicen, ¿no? Renunció en la mañana, no sé qué. Fue todo Bueno, una Marcarián historia. en ese entonces había renunciado cerca de 7 veces. Y eso lo decía Alfredo, Sí, lo jodía. Alfredo cuando llegaba a Camerín y se hacía el gracioso, porque siempre Alfredo era muy particular, como queriendo hacerse gracioso. Y siempre lanzaba alguna Pachotada. frasecita, una pachotada, Claro. de las que él, eran pues conversaciones privadas, confidenciales, Claro. y te las salía soltando, ¿no? Y decía. Y Ya, llegó ese- muchachos, sí, no sé qué, no sé cuándo, Marcarián, no, no sé cuándo. Claro, pues, si ya la séptima que renuncia claro, pues, puse. Y la gente, Qué gracioso. oye, ¿qué quería decir? ¿No? Y nos preguntábamos y pues iba. Entonces después con Roberto, porque Roberto pues era el que, ¿no? Sí, ya después le cuento, pero sí, hay que hacerlo por nosotros, ¿no? Entonces, en ese plan, entonces él un poco bajaba las revoluciones, ¿no? Claro, Entonces ya lo que decía Alfredo, Roberto pum, ya la calma. las calmadas. Entonces siempre nosotros del referente volteamos y Roberto. Pum. Y así de esas, pues, cantidad, pues, ¿no? Cantidad de situaciones con Alfredo que hemos vivido. Ayer estuvo de cumpleaños, ¿no? Hoy día estuvo de cumpleaños Alfredo. Ya los años han pasado ya. Sí, Pero pues, épocas. a eso me refería, y que la selección natural te hace terminar siendo pararte adelante cuando las papas queman, ¿no? Así es, Es claro. cuestión de selección natural, ¿no? Sí, y de aprendizaje, ¿no? Y de aprendizaje, lo que te iban enseñando estos, que estos habían aprendido de los anteriores, o sea, eso iba quedando, ¿no? Era como un legado, ¿no? Era un legado que te iba dejando estas promociones de jugadores y que después nosotros nos tocaba transmitírselas a los que venían Y donde te y toca así estar. sucesivamente, ¿no? Y donde te tocaba estar. Y donde te tocaba estar, porque sabías que no jugabas y cuando te tocaba, porque era la oportunidad Claro. y esa no podías desaprovecharla. Ya, y estos años de fútbol en la U, ¿qué te dejó? Menciónanos algo que te haya dejado. Un valor, no sé, algo que te haya marcado mucho la U. Es que ahí aprendí el tema jerárquico, como les digo, ¿no? O sea, las escalas de los futbolistas en función a su trayectoria, profesionalismo, disciplina, ¿no? Accionar, ¿no? Eso lo aprendí ahí, con ellos. Y eso ha sido lo que yo he llevado y he transmitido durante mis cerca de 20 años que estaba en el fútbol profesional. Y es lo que sigo transmitiendo y ahora en mi parte gerencial, ¿no? Hacia mi equipo de trabajo, hacia que siempre hay grados jerárquicos, pero el respeto uno se lo gana, no lo impone, se lo gana y se lo gana con acciones, se lo gana con comportamiento, se lo gana con respeto, ¿no? Se lo gana siendo consecuente, diciendo y haciendo, porque a veces también pasa que escuchas a uno que sí, te voy a aumentar el sueldo. Y pasa un mes, pasan 2 meses, 3 meses, vas al 4.º mes, me dijiste que me aumentar el sueldo. Sí, te voy a aumentar el sueldo. Pasa el 5.º mes, el 6.º mes, el 7.º mes, el 8.º mes, o compadre, ¿me vas a aumentar o no me vas a aumentar? Ahora sí te prometo que el 9.º y el 10.º, entonces No hay respeto ya. así es como uno pierde el respeto. O sea, es mejor decir, no puedo, y cuando pueda, lo pongo en evaluación
y cuando lo evalúe y tenga el presupuesto y tú respondas, habrá una recompensa por eso. Y han dos preguntas, al menos de mi parte final, le dice que no es el Foreman que hemos hablado, ¿no? Foreman La Victoria es otro. Ah, que es otro, el de Rimac. Sí, Foreman La Victoria Merengue, dice que recuerdes cuando lo mandaste bien lejos, con otras palabras, a Loberita en el clásico. ¿Con Loberita tuviste un roce en el clásico? La verdad, he tenido No, del partido del 95, yo me imagino que están hablando, de la final. lo que sí me acuerdo es del puñete de Campos Rodríguez que me pegó, de eso sí me acuerdo. O sea, me acuerdo entre comillas, porque en ese momento se me volteó todo el estadio y no entendía nada, solamente escuché la voz de la barra cuando gritan el gol de Roberto. Pues yo al primer Ah, tú eres el que ha caído, claro. Tú ves en esa repetición que hay tirado en Sí, la chica, ese soy yo. Entonces, yo iba al primer palo, centro de Pablo Maldonado. Claro, ¿no? sí, centro de Pablo. Pablo centra y Pablo siempre me buscaba el primer palo y yo iba y está conectado, ¿no? Claro. Entonces, en ese momento a mí me marca Campo. Y Campo ha ido directamente a noquearme, o sea, a sacarme de la situación de juego, ¿no? Faltan 5 minutos además. Claro, no, claro. Entonces, ya nosotros nos habíamos ido con toda a buscar ese gol que tanto queríamos. Y a la primera que voy a arrancar sentí un combazo, ¿no? Como una comba, ¿no? ¡Bum! Suelo y la cancha se me hacía, ¿no? Y ahí escucho el zumbido del gol y dije, hubo gol. Ya, ¿y cuántas veces capitán de la U? A mí me tocó ser capitán ya a mi retorno en el año 2003. Ya. O sea, yo en la época de los 90 no fui capitán porque, No, o sea, ya después te de había dicho. Roberto, Sí. a mí una de las cosas que más me dolió fue cuando lo sacan a Roberto de la U. Una de las cosas que sí la sentí, porque sentí que se iba una etapa importante de mi crecimiento futbolístico. Claro. Entonces, cuando se va Roberto en el año 96, que lo saca Luján Manera, porque Luján Manera es quien lo... No, el primero renuncia y después vuelve, ¿te Ya, acuerdas? pero Luján Manera ya No lo quería. no lo quería y lo saca y lo trae al Loco González. Claro. Entonces fue ese trayecto donde se iba mi capitán y claro, venía el Loco que era también un jugador de una trayectoria, una experiencia impecable, pero no transmitía lo que Claro. lo que era Roberto. Claro, no solo ha sido un buen jugador, sino ha sido un capitán. Claro, entonces esa fue una época que a mí me marcó mucho. Y yo no fui capitán hasta el año 2003, donde ya estaba este proceso de salida del Puma, que ya estaba, el Puma se termina retirando en 2004, me parece, ¿no? 2004, sí. ¿No es cierto? Claro, entonces 2013 ya está en esa etapa donde ya... Ya, claro. Ya el último contrato más de agradecimiento, Sí, de rendimiento. ya no estaba el Puma, ya está en ese proceso de salida, ¿no? Claro. Entonces había que ya encaminar con un capitán a digamos que una cantidad de años ya, ¿no? Pero claro, ya la institución entonces ya había entrado en quiebra y ya pasamos situaciones de incumplimiento de pago 4 meses, 5 meses. Entonces era una situación insostenible, ¿no? Para alguien que siente la U como tú, la cinta es una cosa... Llevar la cinta de la U, hay una responsabilidad muy grande para lo que hemos vivido, ¿no? Porque después, claro, o sea, has visto algún capitán por ahí que ha tenido la U y no ha sido la representación de lo que es el capitán de la U. ¿No? Ser capitán de la U te da hasta un peso político en el país. Es increíble. Claro, Es increíble. O sea, ser capitán en la U, Sí. o sea, te da un estatus diferente, ¿no? Hoy, ¿quién es el capitán de la U? Depende, ¿no? Ya está. Ahí está la respuesta. Y se supone que estamos metidos en el tema. Pero, o sea, a eso es lo que vamos. Tú antes lo sacabas, Claro. capitán de la U, Roberto, capitán de la U, el Puma, Claro. rápido, ¿no es cierto? Ferrari en algún momento se te acuerdas, y yo he estado de capitán Chucky, capitán de la U. ¿no? ¿Quién más ha sido capitán? Me parece que Reiner Torres, me parece que ha sido Sí, capitán. claro. Sí. Claro. ¿No? Ha sido, pero también periodos... Toñito González también. Galván. Galván. Galván, ya, por ejemplo, no te Por ejemplo, Galván que digamos que ha tenido ese estirpe. Claro, De esa reconocido, tradición, claro, de esa tradición de la U, ¿no? Claro. Ahí está, Galván.
De los últimos que... De los últimos que tú puedas decir, sí, el capitán de la U es este, ¿no? Después Aves de paso nomás, ¿no? son un chispazo, ¿no? En fin. Ya, saliendo un poco del tema futbolístico y hablando del tema político actual del club, bueno, hay desde hace varios meses ya gran sector de la hinchada está mediante plantones, marchas, está tratando de luchar contra esta acción que ha secuestrado el club de alguna manera, ¿no? Utilizando herramientas políticas, ¿no? El Poder Judicial. ¿Qué tan posible es que jugadores identificados con el club como tú, que ya tienen una posición marcada respecto a toda esta situación, puedan hacer un frente o puedan ayudar en esta lucha para hacer el tema más mediático y que no solamente se centre en los hinchas, sino también en el público en general, en la prensa, ¿no? Que, tipo el Puma, tipo tú, que tienen una posición bien marcada, ¿por qué no juntarse y también mostrar su disconformidad de una manera más organizada, ¿no? Que puedan ayudar a cambiar esta situación? Digamos que es una iniciativa que podría de alguna manera materializarse, pero yo estando hoy en el sector público, al igual que lo está el Puma, ¿no? en deportes de comas, un poco nos limita el tema de la participación de manera confrontacional, digamos, ¿no? O sea, lo que nosotros hacemos es de manera particular, como personas naturales, dar expresiones o rechazos ante tales o cuales manejos, pero hacer frente de una manera ya más organizada, más planificada, digamos, de repente podría ser Lo que pasa es que también hay situaciones que se dan, por ejemplo, ayer han convocado una junta de alrededores para enero del próximo año, o sea, ya es una burla prácticamente, ¿no? Un poco que ya... Claro, pero ahí tendrían que entrar ya las autoridades a... No, por supuesto, también... Porque es un tema netamente autoridad. Se supone que la Indecopi Nacional va a pedir que esa junta sea mucho antes. Por supuesto, porque Indecopi es quien tiene está bien, que pero plantear la junta, ¿no es cierto? En este tipo de luchas no solamente vale lo jurídico, el tema legal, sino también el tema mediático y el arrastre y la presión, se puede decir. Entonces, nos faltan después el 10, ¿no? El año pasado Miyashiro salió, pues después se apagó. Tal vez puedan salir tú o otros, o sea, para hacer más mediático este tema. O sea, porque al final los que nos organizamos somos los hinchas, pero no tenemos suficiente llegada a nivel global para poder mediatizar más el tema. Lo que yo puedo entender es tu participación sería, pero no encabezando por tus responsabilidades profesionales de hoy. Es un tema complejo, ¿no? Porque yo al trabajar en el Estado trabajo para el país y no podría de alguna manera beneficiar de alguna manera, ¿no? Si es que se entiende de repente el término, ¿no es cierto?, a tal sector, digamos, ¿no? Al menos yo no lo veo ético, más allá de si es que hay alguna normativa que exista, que tendría que revisarla. Pero ojo, Jan, que el tema no es beneficiar a un sector, o sea, en realidad la mayoría de gente que estamos participando en este movimiento no estamos luchando contra Grenco, pro Sunat o por Sunat, pro Grenco. O sea, la idea de la gente es luchar para que en este proceso se valore la participación del hincha en todo este proceso y llegue un momento en el cual el club se abra y todos estos hinchas que están luchando por recuperar el club puedan hacerse socios. Que no te quede duda de que voy a revisarlo. Esa es la propuesta. No es luchar por Sunat, es luchar para que el club sea viable con la participación dentro del club de toda esta generación de hinchas. Recuerda que Sunat pertenece al Estado y yo soy funcionario público. Claro, sí entendí lo que acabas de decir del conflicto. Entonces hay un tema de conflicto, no sé si la palabra es intereses, pero sí ha habido un conflicto laboral, ¿no? Digamos, un conflicto laboral. Un conflicto ético también. Hay un tema no ético, ¿no? ética en el sector público, claro. Pero o sea, si tengo que revisar las normativas o las leyes que por ahí puedan existir de cara a una situación como esta, créanme que lo voy a hacer y que si tengo que organizar de alguna manera, si es que la ley o la normativa me permite, sin ningún problema lo haría, ¿no? ¿Estamos? Ya con nuestros cortes, con el boicot de sabotaje de Grenco, pero siempre con el entusiasmo de los hinchas de la U nos despedimos. La próxima semana prometemos un invitado así de este nivel y de lujo. Gracias, Jan, por habernos recibido. Muchas gracias.